Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos a este evento. Muchísimas gracias por unirse, primeramente de manera oportuna, también como de manera puntual. Me gustaría también que nos pusieran por el chat si tienen oportunidad, que nos compartan de dónde nos están escuchando. Este es un evento donde podemos ver que hay ponentes de diferentes lugares de Latinoamérica, entonces también les agradecemos mucho que nos compartieran de dónde nos están viendo, escuchando. Este evento es un evento por parte de IDIESEN Youth Global, IDIESEN México, IDIESEN Youth México, y es tal cual por parte de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, para quienes no tengan tanto conocimiento, que es una red por parte de la ONU que opera desde el 2012 bajo el auspicio del secretario general de la ONU y está encargado de movilizar temas para cumplir y movilizar lo que es el desarrollo sostenible, la implementación de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, entre otras cosas. Y como el nombre de este evento lo indica, Raíces Vivas, un diálogo intergeneracional sobre la importancia de las contribuciones de los pueblos indígenas a la agenda de sostenibilidad global. Esta sesión busca impulsar el diálogo intergeneracional para explorar principalmente el papel de los pueblos indígenas a la construcción de la sostenibilidad global, resaltando principalmente la riqueza, los saberes ancestrales, la contribución en la protección del medio ambiente, también visibilizar el intercambio entre generaciones y pues partiendo también del contexto en el que estamos, ¿no? Es muy importante eh, estar como permeando más este tipo de temas. Y pues también les agradezco mucho a las y los ponentes que nos están acompañando el día de hoy aquí. Y antes de comenzar con todo el tema, me gustaría presentar a quienes nos están acompañando. Primero, tenemos a Pablo Jaramillo. Él es doctor en Antropología Social por la Universidad de Manchester y es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. En compañía de pueblos indígenas, entre otras personas, ha explorado su lugar y participación en los mundos mineros y energéticos actuales. También es autor de los libros La cultura del Homo economicus y reinvenciones de lo común y etnicidad y victimización, entre otros temas. Rayena Alarcón es una mujer mapuche, activista de derechos humanos, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un diplomado de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. También Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales por la Universidad Carlos III de Madrid y recientemente fue reconocida por su liderazgo con el premio Universitas 21 Líderes del Futuro. Diego Calderón es ingeniero geógrafo e investigador en ICIES en Bolivia en materia de desarrollo sostenible y economía ambiental. Ha participado en diversos proyectos relacionados con la protección y aprovechamiento sostenible de ecosistemas naturales, valoración económica de los impactos positivos y negativos sobre los bosques y de indicadores de medición del desarrollo sostenible. Además, es coordinador de la red de ICIES Youth Bolivia y participante activo en diversas organizaciones de voluntariado en dicho país. Y Georgina Martínez es una joven activista social y ambiental, estudiante de Derecho enfocada en la defensa de los derechos de la niñez, la acción climática y la Agenda 2030. Ha representado a México en foros internacionales como la PRECOP 25 y la Cumbre Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Es fundadora de México por los Niños y directora internacional de Juventud en la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de la Juventud y el Premio Internacional de la Paz. Muchísimas gracias a nuestros participantes, a nuestros ponentes del día de hoy. Y antes de comenzar con lo que son como la conversación que nos trae el día de hoy, a mí sí me gustaría principalmente comenzar con esta introducción en el sentido de, pues creo que no tengo que decir mucho al momento de qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, sí, creo que es muy sencillo tal cual abrir nuestro celular, entrar a cualquier red social o estar caminando por la calle e identificando como todos los problemas que nos están aquejando ahorita como humanidad, desafíos ambientales, desafíos sociales, culturales de diferentes magnitudes. Vemos cada día desastres generados por el efecto del cambio climático. Y también es importante reconocer que justo ante estos contextos los pueblos indígenas han demostrado ser guardianes de la tierra y gran parte del conocimiento ancestral, ¿no?
podemos comparar justamente las prácticas de manejo sostenible de los mismos ecosistemas, las cosmovisiones, la interdependencia y la conexión entre el ser humano y la naturaleza, cómo no se siente alienado a lo que está pasando ahorita y la capacidad de las comunidades indígenas de resiliencia ante la crisis, ante todo lo que está pasando. Entonces, frente a esto, también es importante ver los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Al hablar de nuestra relación también con las comunidades indígenas, que uno es el tema de la pérdida de los territorios, de los recursos naturales, el extractivismo generado por los intereses del capital, el riesgo de la erosión también cultural, de la identidad, el hecho de que no solo son temas eh, el cambio climático afecta la infraestructura o los medios naturales o la vida de las personas, sino también impacta en nuestra misma cultura, en la identidad, en las creencias, en las prácticas del día a día. Y parte de este diálogo justamente es entender esto, entender dónde estamos parados, a dónde vamos y cómo podemos trabajar más en conjunto para rescatar estas prácticas. Y con ello me gustaría dirigir principalmente la primera pregunta a Pablo y a Rayen en un sentido en el contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿cuáles consideran que es la contribución más valiosa de los pueblos indígenas a la agenda de sostenibilidad global actual? Ay, gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por quienes nos escuchan y también de la invitación de poder estar acá. Últimamente he podido participar en las discusiones del mecanismo de expertos y el foro permanente para pueblos indígenas. Entonces yo creo que es de gran relevancia que los pueblos indígenas han podido posicionarse a nivel global con respecto a los temas de cambio climáticos y también a diversos temas que nos aquejan, porque también si bien una no se menciona como activista en derecho climático, las personas que salimos o que estamos a veces al frente eh, de nuestras comunidades, somos como multifacéticas. Existen tantas, no me gusta la palabra opresiones, pero existe tanta diferencia de igualdad en la sociedad en que tenemos que estar siendo referentes de diversos temas. Pero yo creo que es muy importante y relevante que han logrado posicionar la importancia de los conocimientos ancestrales en cada uno de los territorios a nivel global, de los 5 ejes socioculturales que maneja el mundo internacional. eh, el tema del cambio climático y cómo estas prácticas ancestrales también responden o respondían a un comprender del entorno en que el ser humano no es el centro, sino somos parte. Yo creo que algo que compartimos los pueblos indígenas en general es que intentamos cohabitar con el ecosistema, con la diversidad de ecosistemas. Yo, si bien soy mapuche y resido en Chile, y también hay una diversidad de pueblos que a lo largo y ancho de nuestro delgado territorio cohabitaron diferentes territorios y coexistieron durante muchos años en cierta armonía y pacificidad y se entiende esa relación, por ejemplo, en mi caso como mapuche huenteche, porque también tenemos divisiones territoriales. Mi territorio está vinculado con el río Muco, bueno, como todas las civilizaciones en general, pero se entienden que los ríos son cuerpos vivos. Y uno cuando lo estudia desde el derecho, desde la naturaleza, se entienden que son meros administradores de recursos hídricos. Y yo creo que es algo que ha costado comprender, pero yo veo avances, a pesar de este mundo un poco negativo en el cual nos estamos encontrando, veo avances con respecto a también un gran trabajo que han hecho los lamienes, los hermanos indígenas del Amazonas, que centran al Amazonas como un pulmón verde para el mundo, y yo creo que ellos llevan la batuta llevan el frente con respecto a la importancia de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas en el cambio climático. Es lograr posicionar el tema y también ser sujetos de derecho y defender en los territorios estos temas. No tan solo posicionarlos como grandes discursos elocuentes, sino defenderlos en los territorios nacionales.
Muchísimas gracias, Rayen. Y la verdad, luego ahí, por ejemplo, entran temas bien curiosos porque es porque tenemos que estar defendiendo algo sobre lo cual también somos como uno y dependemos tanto, ¿no? O sea, y es donde entra también todo este papel de los intereses y del capital y del extractivismo. Y creo que es justamente de lo que comentas ahorita con todo esto de pues el pulmón verde del Amazonas, los cuerpos de agua. em, que al final son tan parte de nosotros como nosotros de estos elementos. Y me gustaría con ello también escuchar a Pablo sobre cuáles son las contribuciones en tema de sostenibilidad global. Muy bien, muchísimas gracias también por la invitación, por hacerme parte de esta conversación y gracias a mis compañeras y compañeros de panel por compartir estas ideas. Bueno, yo quizás empezaría por contarles de, desde qué experiencia hablo. Yo hago investigación sobre cómo comunidades indígenas y otros pueblos locales conviven frente a la extracción mineroenergética. Y quizás para empezar con una historia, yo empecé pensando en estos temas en un lugar que Rayen acaba de mencionar, que es el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas en el contexto de Naciones Unidas, donde yo estaba en un foro hace muchos años con una lideresa indígena, amiga, quien se quejaba por los proyectos de generación eólica, de viento en sus territorios ancestrales. Y pues las empresas que estaban allí presentes hacían negociaciones con las comunidades específicas, hacían acuerdos. Y una de las cosas que más me llamó la atención de lo que decía mi amiga y lideresa era que todos estos acuerdos que estaban siendo construidos para llevar a cabo nuevas energías, nuevos proyectos, estaban basados en un problema y era que en realidad las turbinas eólicas estaban siendo movidas por los espíritus de sus ancestros, porque los espíritus de los ancestros viajan en el viento y van al inframundo que queda cerca de los lugares donde están siendo construidos muchos proyectos. A mí en ese momento me sonó eh, pues extraño, no entendía muy bien cómo los espíritus podían impulsar las turbinas de viento y me lancé a investigar cómo estaban siendo hechos esos tipos de proyectos en territorios indígenas. Después de muchos años entendí el punto de manera profunda de por qué mi amiga pensaba que los molinos estaban siendo movidos por espíritus. Y es que los espíritus conectan a todo el pueblo indígena Wayuu, que era con el pueblo que yo estaba trabajando, y los conectan de maneras que las empresas y el Estado a veces desconecta a los pueblos indígenas, los pone a pensar en términos de una comunidad por acá que recibe una compensación, los pone a negociar de maneras específicas y una de las cosas que me enseñó profundamente pensar que estos molinos son movidos por espíritus era que en realidad era toda la red de relaciones ancestrales y territoriales las que hacían posible que las nuevas energías, por ejemplo, entraran en operación. Y yo creo que ahí para mí fue un mensaje importante en términos de lo que podemos y se puede aprender una agenda de sostenibilidad en diálogo con conocimientos indígenas, y no es a tratar el conocimiento indígena como un conocimiento local particular que debe ser consultado, algo que debe ser incluido, sino más bien la oportunidad de pensar de otra manera, pensar los problemas y desafíos ambientales, socioeconómicos que tenemos en el presente de una manera muy distinta. Y de una manera además que viene de experiencias históricas eh, de, de, de profunda complejidad. Yo creo que además de la creatividad en nuestra forma de pensar en una agenda de sostenibilidad, los conocimientos y vidas indígenas nos ofrecen la posibilidad de pensar desde lugares que han sufrido muchos fines del mundo, por ponerlo de alguna manera. Han sido puestos en situaciones muy difíciles históricamente por el colonialismo, por el capitalismo, y que han vivido a pesar de eso. Siguen existiendo, reexisten constantemente
y en un momento donde por un lado hay falta de creatividad y por el otro hay mucho y excesivo pesimismo, y también el discurso de vamos a inventar algo completamente nuevo o las tecnologías nos va a salvar, esa experiencia histórica situada que uno encuentra en muchísimas formas de pensamiento indígena alrededor de desafíos medioambientales es una gran oportunidad que no puede ser reducida a pensar qué es lo local, qué es lo específico, sino más bien que nos demos la oportunidad de decir aquí hay otras maneras de pensar, otras maneras de abordar los problemas y de plantear preguntas de investigación, de acción política. Y creo que esos para mí son eh, contribuciones no solamente invaluables, sino irreemplazables. No sencillamente pueden emerger en cualquier clase de contexto por más investigación que tengamos. Creo que esas dos serían las contribuciones que yo veo con más potencia, de entre muchas más. Y ahorita que comentas esta parte justo del capitalismo y colonialismo, creo que también se conecta mucho con la siguiente pregunta y aquí me gustaría escuchar también la participación de las dos cuatro. Em, Porque es algo que poco a poco se ha evolucionado y que haya pasado en un lugar específico, en una zona específica, no exime de que pueda volver a pasar, ¿no? En otra zona en particular, por ejemplo, zonas de sacrificio en diferentes partes hablando aquí en México, también hay diferentes zonas de sacrificio en Brasil, que son aquellas zonas también abandonadas, entre comillas, pero en donde ya no solo el tema ambiental se deja o se contamina a tal grado que ya ni siquiera se puede pensar en la regeneración, sino las mismas comunidades que viven en estas zonas también son afectadas en términos de salud y de bienestar. Y con ello a mí me gustaría preguntarles a los cuatro, empezando primero con Georgina, ¿qué amenazas más urgentes se enfrentan las comunidades indígenas en relación con la pérdida de territorios y el cambio climático? Muchas gracias, Mariana, por la pregunta. También muy contenta de compartir este panel con ustedes el día de hoy. Para un poco de contexto, a mí me gustaría también comentarles que yo soy originaria del estado de Oaxaca, en el sur de México, donde contamos con 16 pueblos indígenas. Es uno de los estados más multiculturales de toda la República Mexicana y que además dentro de nuestro sistema legal, y esto ya también a nivel nacional, se reconoce una figura que se denomina sistemas normativos indígenas, es decir, el cómo, lo que antes se conocían como usos y costumbres, es entonces el respeto a la forma de vida y aplicación también, por ejemplo, las formas de gobierno de los pueblos indígenas y también de los pueblos originarios en nuestro contexto legal. Tan solo en Oaxaca, 418 municipios de 570, siendo nosotros el estado de la República con más municipios, se rigen entonces por los sistemas normativos indígenas. Platicamos de un poquito de esto, creo que enfrentamos muchas desventajas y creo que eso también, si bien tenemos un panorama que nos acompaña, ¿no? Como América Latina, hay factores que se van sumando de los que me gustaría ir comentando. Y en primer lugar, no podemos negar que uno de los principales retos a los que se enfrentan nuestras comunidades indígenas es la violación a sus derechos individuales y colectivos, sobre todo cuando hablamos justo del despojo de tierras, el derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, que ya bien se encuentra establecido en el convenio 169 de la OIT, y que desafortunadamente, pese a que tenemos todo este marco legal que respalda, ¿no? El cómo debemos respetar la autonomía de los pueblos indígenas, desafortunadamente aún se siguen creando políticas públicas sin esta visión, ¿no? Por parte del gobierno. Creo que otro punto completamente elemental que debemos recordar es que en realidad hay muy poca protección, ¿no? Al conocimiento y saberes tradicionales y ancestrales, que debe ser uno de los pilares fundamentales que debemos estar hablando en conversación climática y en general. Otra cuestión, el desplazamiento forzado, porque creo que el mismo cambio climático ha llevado a las comunidades indígenas, que son quienes menos aportan y contribuyen al cambio climático, a ser quienes más viven las consecuencias. Entonces, estamos hablando de una lista de problemas que parece bastante grande y podemos sumar otros factores, como les platicaba, como es el caso, desafortunadamente, en nuestro país y sé que en varios otros de la América Latina, del crimen organizado.
¿Qué otras cuestiones encontramos en este panorama? Desventajas socioeconómicas, específicamente en el caso mexicano, gran porcentaje de comunidades indígenas viven en pobreza y en pobreza extrema, despojo de sus tierras, poco apoyo a conocimientos tradicionales, como se los comenté. Y cuando hablamos también entonces de violación a los derechos colectivos, justamente en el despojo de sus tierras y demás, nos referimos a una serie también de problemas bastante grande y no es para desalentar a nuestro público, sino para empezar a encontrar soluciones colectivas, en donde entre los derechos colectivos que están siendo violados es en primer lugar la tierra, el territorio y sus recursos, la libre determinación de los pueblos indígenas, el consentimiento previo, libre e informado, por supuesto que sigo haciendo hincapié en esta conversación. Entonces, ¿qué otros puntos también vemos y cómo es que asociamos entonces a las comunidades indígenas? Por ejemplo, me gustaría tocar el tema forestal. Hay una gran alianza, ¿no? Hay un punto clave entre las comunidades indígenas y la protección forestal, que lo podemos denominar gobernanza forestal. ¿Por qué? Porque tan solo en América Latina la importancia de los pueblos indígenas como defensores del territorio. Hablamos de estudios de la FAO y la FILAC que los pueblos indígenas ocupan físicamente aproximadamente 404 millones de hectáreas en América Latina de zona forestal. Esto es casi un quinto de la región, si así lo vemos estadísticamente, y nos damos cuenta entonces en todo este panorama del cómo no solo es su presencia ocupacional en los territorios, sino cómo se conjuga entonces con los saberes tradicionales, con el conocimiento ancestral, con la protección al territorio y toda esta lista de cuestiones que hemos estado platicando. Muchísimas gracias, Yorina, y principalmente también por darnos este contexto en lo que está pasando en México, que no creo que sea tampoco muy diferente con lo que está pasando en otros lugares, y para ello también me gustaría escuchar a Diego, justamente, nuestro compañero de IDCN Youth Bolivia, para que nos comparta justo cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan las comunidades indígenas. Bueno, buenas, saludos a todos, dependiendo de la hora en la que sea. Muchas gracias por invitarme y coincido plenamente con lo que dice Georgina. Creo que uno de los principales riesgos o amenazas que enfrentan los pueblos indígenas es la vulneración de sus derechos, principalmente al acceso al territorio y de su conexión con este, ya que sabemos que los pueblos indígenas, una particularidad muy importante de estos es el vínculo que tienen con su territorio más allá de factores económicos, por ejemplo, sino que tienen un vínculo mucho más espiritual y profundo y trascendental con el territorio en el que habitan. Entonces, es un factor muy importante para resaltar la amenaza que sufren, ¿no? Ya que los pueblos indígenas han aprendido a vivir en convivencia y en armonía con el territorio que habitan desde hace muchas generaciones. Entonces, factores como el cambio climático, la la apropiación de sus territorios y la contaminación de sus fuentes de recursos constituyen un problema mucho más grande del que normalmente podría ser para otros grupos poblacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia hay bastante vulnerabilidad, sobre todo en la parte amazónica del país, ya que los pueblos indígenas vinculados íntimamente al agua, a los bosques y a los ríos, se ven afectados, por ejemplo, por operaciones de minería ilegal, las cuales contaminan los ríos de los que se alimentan los pueblos indígenas, contaminan el área circundante a las operaciones mineras que también tienen un vínculo dentro de estos territorios y sufren mucha más vulnerabilidad que el resto de las personas debido al estrecho vínculo que tienen con su territorio. Entonces, mientras más se afecta ese territorio, exponencialmente mayor, son afectados de una manera exponencialmente superior los pueblos indígenas. Entonces, es importante recalcar esto, que muy bien lo ha dicho Georgina. Y también un factor que se ha ido viendo como algo que puede ser una amenaza un poquito menor, digamos, para los pueblos indígenas, puede haber sido el tema de la migración o el desplazamiento, que me mencionaba también antes, ¿no? La migración muchas veces significa la pérdida de la identidad cultural de esos pueblos, ¿no? Porque pues, particularmente para los jóvenes suelen ser los primeros que migran hacia las ciudades y van dejando partes de su identidad cultural, ¿no? Y esto puede ser un riesgo y una amenaza para la pervivencia de la cultura de estos pueblos. Entonces es importante que
esta migración de los jóvenes hacia las ciudades o hacia otros entornos no conlleve esta pérdida de memoria cultural, ¿no? que se tiene, sino que los jóvenes se conviertan en un puente entre generaciones y entre culturas que permita diversificar y ampliar la visión de los pueblos indígenas y de sus cosmovisiones para abrirse también al mundo, pero sin perder las características y los rasgos que los distinguen. Y yo creo que, al menos desde la perspectiva de los jóvenes y para el caso boliviano, eso sería lo más importante. Muchas gracias, Diego. Y aquí me gustaría ir resaltando también estos puntos, tanto que comenta Yorina como Diego, ¿no? O sea, que estamos hablando de los temas de derechos, los temas jurídicos, o sea, estas amenazas jurídicas a las que se enfrentan las comunidades indígenas, las amenazas sociales, el tema también de los riesgos climáticos, por tema no solamente del desplazamiento por temas climáticos, sino también por oportunidades y también, como lo comenta Diego, ¿no? De cómo se utilizan estas coyunturas para poder seguir transmitiendo este conocimiento. Y ahondando un poquito más a la pregunta, a mí me gustaría preguntarle también a Pablo y a Rayén, ¿qué significa para las comunidades indígenas perder los territorios, ¿no? O sea, y no hablando solamente de tierra, sino hablando de memoria, de espiritualidad, de cultura, o sea, partiendo de este punto de la conexión que tienen mayormente las comunidades indígenas con el territorio, ¿qué significa esta pérdida para las comunidades? Bien, yo creo que las pérdidas tienen que ver con la incapacidad de producir la clase de personas que quieren ser y que son. Eh, Muy a menudo lo que pensamos como parentesco desde unos puntos de vista en realidad son relaciones con los alimentos, con el suelo, con los espíritus que habitan en los bosques, que tienen lugares muy concretos donde estar. Tiene que ver con falta de acceso a las posibilidades de ser la clase de personas que pueden y quieren llegar a ser. Creo que esa es la pérdida existencial por excelencia. Eh, Ofrecerles, por ejemplo, la posibilidad de seguir viviendo, pero bajo las condiciones de otras ideas de vida y de buena vida, eh, es una pérdida muy, muy profunda. Y frente a la conversación sobre amenazas, que me parece que Georgina y Diego han hecho una lista eh, muy exhaustiva e interesante sobre esas amenazas, me gustaría añadir una importante y es la amenaza de que las mismas agendas de sostenibilidad coopten formas de ser indígena y les digan, ustedes deben ser indígenas porque cumplen con esta clase de requisitos y esta clase de forma de ser indígena. Y yo creo que eso es muy peligroso en el sentido en que no podemos pensar en el indígena sencillamente como el revés de de los pueblos capitalistas modernos, sino que están en relación con estos mundos y también son muy diversos entre sí. Y hay muchas maneras de ser indígena, mujer, hombre indígena, joven y viejo indígena, que deben ser puestas en el debate. Hay que mantener esa diversidad en el debate, porque nada ganamos si entonces básicamente se vuelven como el espejo, el otro de lo moderno. Creo que perdemos más de lo que podemos ganar en eso. Y eso se ha manifestado de muchas maneras en los últimos años, cuando, digamos, una agenda sobre, digamos, agenda de acción climática se ha traducido a veces en formas de colonialismo de carbono o colonialismo climático. Y cuando muchos pueblos experimentan la agenda de sostenibilidad como una forma nueva de ejercer poder sobre sus territorios. Entonces creo que ahí con eso quiero conectar esas pérdidas profundas que hay con la experiencia de perder territorios y control sobre sus propias vidas, con una agenda de sostenibilidad que debe reflejar este hecho y tomarse en serio los sueños que se construyen de manera situada en los territorios, que se construyen de manera situada en las relaciones con sus vidas, sus parientes, sus autoridades políticas, y que no perdamos la heterogeneidad también en ese proceso. Recobrar las voces indígenas no puede implicar sencillamente aplanarlas, decir que todos son lo mismo, ni que todo dentro del mundo, de un mundo indígena particular es igual.
ahí perderíamos otro elemento de la riqueza de la conversación. Entonces, ese sería mi aporte. Y se me hace súper interesante esto que comentas sobre el tema de la diversidad, porque al final en un mundo en donde nos están dictando cómo ser, también sistémicamente hablando, ¿no? O sea, donde nos están dictando cómo ser de una manera muy específica, con ciertos gustos, colores, salimos y vemos mucho, mucho de lo mismo. Creo que el hablar de la diversidad también es muy importante y es súper necesario seguirlo enunciando y como dices también no encasillar que la comunidad indígena es solamente de una manera. Me paso primero con Rayen y luego vamos con Diego. Sí, también agradezco las especificaciones que hicieron aquí el compañero Diego y Georgina con respecto a términos más duros. No es que yo no me quiera posicionar desde ahí, pero pensaba darle otro énfasis, así que agradezco esa posición. Yo creo que es importante y me quedaba muy resonando eso de soluciones, mirarnos localmente para soluciones más globales porque por ejemplo, bueno, yo me autoidentifico mapuche, soy criada en una familia mapuche, mi mamá es hablante, ella fue criada en comunidad sin todo toda esta existencia Winca, los mapuches Winca decimos a los no mapuche, entonces a los no indígena podría ser, mi mamá fue criada en una comunidad en cual su primer idioma es el mapuzungún. Si bien yo entiendo algunas cosas, no es mi primer idioma porque mi mamá se casó con mi papá que no es mapuche, por eso soy Alarcón. Pero mi papá eligió a mi mamá, se eligieron mutuamente y crearon un hogar mapuche. Entonces, a su vez, yo siento que es muy importante de que sean las voces de las comunidades y los pueblos indígenas los que se puedan posicionar y también comprender la diversidad que existe dentro de un solo pueblo, porque yo igual comprendo este lenguaje más o menos global en el que decimos los pueblos indígenas, pero a su vez los pueblos indígenas, dependiendo del territorio que habitan a nivel mundial, tienen sus propias formas de ser, sus propios objetivos comunes, sus propias dificultades con los estados que los enfrentan. Porque, por ejemplo, bueno, acá en Chile se habla mucho del mecanismo neozelandés que enfrenta al que posiciona al pueblo maorí y que ha podido establecer un diálogo. Pero cuando yo pude salir afuera y ver toda la evidencia, me di cuenta que en Nueva Zelanda, en Australia, también estos pueblos enfrentan dificultades con sus países, a su vez en un estadio quizás distinto, porque ellos ya han podido avanzar en ser sujetos de derecho, poder participar activamente en la toma de decisiones. Y yo creo que ese es un gran problema que estamos enfrentando con esta idea de la pérdida territorial y que no es tan solo que se pierde territorio en el sentido como un bien inmueble, que yo pierdo un bien raíz que después puedo transar en el mercado, porque hay cosas que no son transables. Se pierde la capacidad del pueblo indígena, en este caso yo hablo desde mi perspectiva del pueblo mapuche, de poder seguir coexistiendo y estableciendo nuestros objetivos comunes como pueblo. Esta idea también de que las culturas y los pueblos son estáticos es ilógico. Por ejemplo, yo me he enfrentado en la universidad, agradezco mi casa de estudio, pero mi casa de estudio es muy tradicional acá en Chile. A mí me costó en derecho, en una carrera tradicional también, posicionarme como una mujer mapuche porque a mí se me cuestionó, yo lo asumo desde la ignorancia del otro, porque Chile también es un país un poco clasista, en el que me decían, pero tú dices ser mapuche y hablas en español. Dices ser mapuche y te vistes como yo. Entonces, esa idea de que tenemos que seguir siendo mapuches de una forma en la cual no interactuamos con la cultura dominante o no avanzamos hacia allá. Entonces yo creo que la pérdida territorial va hacia allá y aún más, también como lo describía muy bien Pablo, desde otra perspectiva, como más desde la investigación, que agradezco también la forma en la cual lo posiciona, perdemos también la forma de ser la cosmovisión, esa forma de comprender el mundo que nos hace pueblo, esa forma de interactuar entre nosotros mismos, comunidad, generar familias y también permear y ser capaces de dilucidar
qué cosas son las que nos permiten seguir siendo el pueblo mapuche del mundo nuevo y qué cosas también tenemos que cuestionar, formas de pensar, decisiones políticas. Y también ahí era lo que lo que tenía pensado con respecto a la pérdida territorial. Y los costos que hemos tenido con el cambio climático, yo creo que los pueblos indígenas en general, los costos del cambio climático no los estamos viendo tan solo en los últimos 10 años. Hemos sido parte, hemos sido víctimas o consecuencia aminorada de este proceso hace mucho tiempo, ya sea por la agroindustria, por la industria forestal, por la pérdida de biodiversidad en nuestros territorios para seguir viviendo o seguir teniendo el mismo sistema. Por ejemplo, en mi territorio, en Lautaro, en Los Muco, hay plantas medicinales que ya no crecen, porque como se establecieron fundos en la cual la principal se explotaba de una forma neoliberal, no sé si estará bien decirlo, pero no mapuche, se plantaba trigo temporada tras temporada y se ponían agroquímicos y esos agroquímicos no coexistían con las plantas medicinales, con las plantas que permiten en cierta forma la transmisión cultural, ya sea para realizar utensilios o para también ir generando nuestra propia tecnología. Entonces yo creo que es importante eso y también, como decía bien Pablo y también como mis compañeros, de que seamos parte de la discusión, no tan solo seamos meros sujetos de política pública sin la participación, porque tampoco es que los pueblos indígenas estamos solo en la ruralidad. También estamos en esta urbanidad, pero también desde la urbanidad, también a su vez, sin castigar solo al Estado, nosotros tenemos que hacer una autocrítica como individuos, cómo generamos estos conocimientos que adquirimos de esta sociedad para nuestra comunidad y fortalecernos, seguir siendo sujetos de derechos colectivos como pueblos. Muchas gracias, Rayeni. Creo que aquí tocas también este punto bien importante, ¿no? Eh, cómo, cómo podemos también interactuar también como bajo este paraguas también de mucho respeto, de seguir entendiendo como de todas las violencias que han vivido los pueblos indígenas. Eh, pues bueno, ¿a dónde vamos? O sea, en el contexto en donde estamos parados ahorita como mundo, como región latinoamericana, en donde estamos parados, ¿a dónde vamos? Y es bien, bien importante esto de, pues bueno, con todo lo que ha pasado, ¿qué modelos o qué podemos hacer para seguir manteniendo esta conexión entre la identidad cultural y la acción climática, ¿no? O sea, desde los pueblos indígenas o cómo se pueden integrar estos saberes ancestrales, se puede complementar con la ciencia. O sea, creo que son preguntas muy válidas de hacerse porque también no podemos deslindarnos de que otras partes del mundo están avanzando de otra manera, pero no significa que esa sea la única regla en la que se tiene que estar avanzando, ¿no? O sea, es esta parte también de reconocer la diversidad que existe sobre sueños, sobre saberes. Y con ello me gustaría preguntarles a los cuatro, ya también como última pregunta de cierre, de cómo se puede mantener viva esta conexión, ¿no? Y qué pasa si los pueblos indígenas, los jóvenes indígenas se ven obligados a migrar y pierden el contacto con la comunidad. Cómo seguir manteniendo la conexión a distancia y seguir impulsando estos saberes para que no se dejen de perder y se siga reconociendo todo lo que ha pasado. Empezamos primero con Diego esta vez. Sí, bueno, es bastante interesante y bastante enriquecedor lo que nos dijeron anteriormente. Justo quería hacer una acotación respecto de Bolivia, una experiencia interesante, que a partir de la Constitución del Estado del 2009 fue que se reconocieron oficialmente bajo la tutela del Estado boliviano 36 pueblos indígenas originarios campesinos, como le llaman, ¿no? Y esto va parte un poco de lo que comentaban anteriormente del encasillamiento, ¿no? De los pueblos indígenas bajo una etiqueta que muchas veces no comprende la totalidad de la complejidad de cómo se componen, ¿no? Y lo cual es muy importante reconocer como un punto de partida hacia una visibilización de los derechos y de las interacciones y los aportes que han hecho al desarrollo sostenible hasta el día de hoy.
Para el censo del año 2001 en Bolivia, antes de esta renovación de la Constitución, había una pregunta que decía, ¿se identifica con alguno de los siguientes pueblos indígenas? Aymara, Quechua, Mojeño, Guaraní, Otro. Eran 5 opciones y una de otros, y con eso era fin de la historia, ¿no? Para los censos 2012 y 2024 se especificaba dentro de los 36 a cuál pertenecía, ¿no? Pero tal vez es importante repensar este enfoque para poder reflejar verdaderamente la riqueza y la identidad de los pueblos indígenas, como digo, como punto de partida para la visibilización de estas culturas y el enriquecimiento que brindan, ¿no? al mundo y a la sociedad. Eh, Respecto a la pregunta, han habido muchas experiencias, bueno, hablando desde Bolivia, en mi rol como investigador, hemos podido ver muchas experiencias, ¿no? de las contribuciones para mantener viva la conexión entre esa identidad cultural y la acción climática. Particularmente los saberes ancestrales, por ejemplo, son una alternativa bastante importante para poder alcanzar a hallar este equilibrio, ¿no? Y equilibrio y evolución y desarrollo, ¿no? De estas prácticas, tanto las prácticas culturales tradicionales como de los métodos actuales, ¿no? Los métodos contemporáneos, científicos, como se le quiera llamar, pueden aprender mucho de las prácticas tradicionales que han aplicado los pueblos indígenas a través de siglos y milenios, y al mismo tiempo las prácticas indígenas pueden alimentarse y enriquecerse de los avances indígenas que pueden brindar a contribuir a su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, para no hablar solo del Amazonas, hay una cultura que vivía en el altiplano llamada la cultura tihuanaco. Esa cultura que vivía en un ambiente bastante hostil, que es frío, árido, seco, con poca precipitación, etcétera, adoptaban una medida de agricultura llamada los sucacollos, en la cual cavaban surcos alrededor de las parcelas de cultivo donde introducían agua para crear microclimas o invernaderos para beneficiar, digamos, el crecimiento de los alimentos. Y esta práctica se sigue aplicando hasta hoy en día en varias comunidades, ¿no? del, del país y particularmente de esta región. Ahora, para mantener viva la cultura, como decía la pregunta, es uno de los factores eso, seguir transmitiendo estos conocimientos a las generaciones actuales y vincularlas también con las oportunidades que presentan de visibilización al mundo, ¿no? Otro ejemplo que podría mencionar, un proyecto que se llevando a cabo SDCN, aunque yo no particularmente, es un proyecto en el municipio de Comanche, en el cual se está realizando el potenciamiento turístico, ¿no? Entonces, se visibiliza la identidad cultural de este municipio como como un atractivo turístico para el rescate de las tradiciones culturales de este espacio y también como una alternativa para la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de este lugar, ya que pueden tener mejores y mayores recursos económicos a través de mantener viva su cultura, ¿no? Entonces, como decía también al principio, yo creo que lo importante hoy en día, más en la época de la información, es que los pueblos indígenas se tornen, y particularmente los jóvenes que migran sobre todo a otros espacios, que se conviertan en un puente entre generaciones, por un lado, entre jóvenes y, y adultos, y también entre culturas, ¿no? Que puedan ser unos embajadores de la cultura a la que representan, que permita crear sinergias y sincretismos y que también mantengan viva toda la riqueza cultural que cada uno de los pueblos indígenas cuenta y posee y puede ofrecer al mundo. Muchas gracias, Diego. Ahora paso con Yorrina, igual con la misma pregunta, ¿cómo pueden los jóvenes contribuir a mantener viva esta conexión entre la identidad cultural y la acción climática, especialmente ante retos del contexto como la migración o la distancia respecto a sus comunidades? Gracias, Mariana, por la pregunta. También ya en la recta final, les reitero, muchas gracias por las aportaciones de mis compañeros panelistas. Yo creo que también aprendo mucho de la sesión que hemos tenido el día de hoy. Y respecto al papel que tenemos las juventudes con el reconocimiento de los pueblos indígenas, creo que es clave. Y en primer lugar, creo que una de las cosas que podemos hacer es actuar
como guardianes de cómo estamos incluyendo a las comunidades indígenas, por ejemplo, en las negociaciones o conversaciones internacionales en materia de cambio climático. Creo que efectivamente coincido con Diego, somos un puente, definitivamente como la generación que está alzando la voz, ¿no? Que tenemos esa oportunidad y que también tenemos que reconocer el privilegio que tenemos de poder hablar, porque también debemos saber que muchas comunidades indígenas desafortunadamente no tienen el mismo privilegio que nosotros tenemos en este momento. Es entonces que creo que como juventudes, en primer lugar, tenemos que promover que se reconozca a las comunidades indígenas como poseedores de conocimientos tradicionales, no solo a los conocimientos tradicionales, sino que son las comunidades indígenas quienes tienen dichos conocimientos como primer punto esencial. En segundo lugar, creo que otra de las cosas en las que podemos aportar es impulsar a que dentro de creación de políticas, a que dentro de creación de planes de acción, a que dentro de acción, inclusive de estrategias, ¿no? De campañas de activismo, garanticemos la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas, por ejemplo, de los lugares en los que formamos parte. Porque esto es muy cierto y coincido también con lo que mencionaban mis compañeros panelistas. Esta visión también es local. Entonces, el cómo nos involucramos y el cómo ayudamos a involucrar desde lo local a las comunidades indígenas creo que es un punto esencial en la conversación que a veces dejamos de lado. Entonces, incluir desde nuestros movimientos, porque finalmente son dichos conocimientos y saberes tradicionales los que nos pueden ayudar y nos ayudan a la lucha del cambio climático. Entonces, definitivamente creo que somos guardianes colectivos, no únicamente comunidades indígenas, sino juventudes en general. Somos guardianes colectivos porque finalmente tenemos una lucha en común que es la lucha contra el cambio climático como un problema global que nos afecta en lo local, en lo nacional, en lo mundial y que tenemos que hacerle frente desde las distintas aristas que tenemos presentes. Finalmente, creo que no podemos dejar de lado el empoderamiento de las mujeres indígenas como un punto esencial en la conversación, definitivamente, y también de las infancias indígenas en el respeto y promoción de sus derechos humanos, que a veces creo que se nos olvida un poquito cuando hablamos de estos temas, pero creo que también es esencial. Y de nueva cuenta, exigir a nuestros gobernantes, ¿no? La creación de políticas incluyentes que no solo se están creando desde un escritorio para atrás, sino que se haga efectivamente, como ya también mencionaban, con la voz de las comunidades, que creo que después es el punto más esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Pasamos ahora con Rayen. Sí, me quedo con igual con lo que dice Georgina, que es importante que todas y todos, sin importar si somos o no indígenas, ya que somos participantes de también de esta, eh, como ciudadanía global en la cual nos estamos, es muy enriquecedor entender que todos tenemos que tener ciertos conocimientos sobre los pueblos indígenas, no pensamientos integracionistas, sino capacidades de comprender nuestra diversidad. Yo creo que en ese sentido sí es un buen ejemplo lo que ha pasado con Canadá, que ha habido una conciencia social con respecto a lo que hicieron sus antepasados y cómo poder remediarlo, pero no tan solo como desde la culpa, que yo siento que es un poco lo que pasa con Europa al mirar o al comprender actualmente la historia que pasó con la colonización. Nosotros acá como mapuches decimos invasión, aun cuando nosotros tenemos una historia en la cual no tan solo nos enfrentamos a la colonización española, sino también a la colonización estatal de nuestro país. Entonces es un poco más diverso. Entonces yo creo que es importante poder permear todas estas instancias y bueno, y ahí sin ser autorreferente me remito a lo que pudimos hacer en mi etapa universitaria de generar una organización que mostrara prácticas culturales por quienes las poseen sus conocimientos, facilitadores, pero que pudiera hacer que la universidad completa pudiera acceder a estos talleres para que a partir de algo tan dinámico y tan simple como crear un textil o o tejer algo con fibras naturales, se generen diálogos intergeneracionales y también interpueblos y también con diversidad de especialización, porque yo creo que algo que
es un llamado también a las personas, principalmente a las personas indígenas, cuando entramos a la universidad o cuando entramos a un puesto de trabajo, es importante que no perdamos quiénes somos o quién es nuestra raíz. Porque yo creo que también al otro le entregamos esa diversidad o esa falta de información un poco más plena. Por ejemplo, yo lo que contaba con respecto a cuando me juzgaban o me preguntaban, porque yo no hablaba mapudungun, no me vestía de mi vestimenta tradicional, también radica un poco de inocencia e ignorancia, que es parte de, también de que en esta sociedad tan dinámica, tan rápida, tan también de tanto exitismo, nos priva un poco de conocer al otro desde su diferencia. Entonces yo creo que uno siempre cuando va con su distintivo, también aporta algo. No, siempre que hay una conversación en la cual intentamos conocernos y comprender el por qué piensa el otro de esa forma, salen dos personas distintas, dos personas que se enriquecen y yo creo que eso es lo que nos está pasando actualmente como sociedad, que yo siento que a nivel global estamos intentando reprimirnos en nuestro sitio de confort o, con personas con pensamientos iguales, hagamos algo o cerremos frontera o generemos personas iguales. Y no, yo creo que el mundo no puede ser así. Es tan diverso, tantas formas de pensar y poder encontrar soluciones diversas a problemas tan grandes que el día de mañana pueden afectar a todo. Yo creo que es importante. Y con respecto a la infancia, que es muy importante como lo menciona Georgina, una pregunta que a mí me embarga y una duda que tengo y algo, un temor que también es lo que me incentiva a seguir en esto del activismo, de hablar estos temas, es si mis hijos o hijas van a poder decir así como yo y mis hermanos, yo soy mapuche, yo pertenezco a un pueblo indígena. Entonces para mí ese es un temor que tengo y que yo creo que eso es lo que me incentiva a trabajar y también es un temor colectivo porque tengo la gracia de pertenecer a una comunidad, a un pueblo, en la cual es algo que nos deberíamos cuestionar hoy en día. Entonces yo creo que por eso es tan importante que sigamos en estas conversaciones, en este compartir conocimientos diversos e intentar quizás aportar ese granito de arena para poder seguir manteniendo nuestros territorios, nuestras formas de vida y seguir siendo una sociedad plena, ir hacia la plenitud, hacia lo horizontal, hacia la convivencia común y buena. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rayen. Y a mí me gustaría también puntualizar que cada uno está mencionando también como sectores muy específicos. Por ejemplo, Diego enfatizaba mucho esta parte de cómo jóvenes somos este puente, ¿no? O sea, yo, Rayen, el tema de las mujeres, de las infancias. Ahorita también tú, Rayen, esta parte intergeneracional de, pues bueno, no solamente pensar en los antepasados y lo que ya está existiendo ahorita, sino en la posteridad, en el después. Va a haber no solamente ese nombramiento, sino también orgullo, reconocimiento, se van a sentir seguras, seguros de mencionar siquiera de dónde vienen. Y con esto ya me gustaría ir cerrando con Pablo sobre este tema. Y ya no creo que nos den mucho tiempo de preguntas y respuestas, pero igual si quieren ahí ir agregando algo de lo que va saliendo, ¿no? O sea, esta parte de las prácticas también lo agradecería mucho. Bueno, muy bien. Yo para aportar en este último punto, que es un punto enterar, digamos, de responsabilidad histórica de los sectores jóvenes indígenas, no puedo comentar más que algunas ideas que me inspiran y que creo que son un horizonte promisorio. Y la primera que pensaría yo es reclamar formas de modernidad indígena, formas de estar en los lugares complejos que implica el presente en relación con estructuras muy difíciles como los mercados capitalistas, como las relaciones difíciles entre muchos sectores de agencias multilaterales, de Estado, empresa privada, que reclamen un poco ese espacio. Mucho se ha ganado en el pasado de espacios, digamos, jugando la carta de lo indígena como algo monolítico, algo estable, algo incluso vinculado solo con el pasado. Yo creo que es un momento de decir, no, también
tiene que ver con el futuro, tiene que ver con una manera de habitar el presente y eso que han llamado formas de modernidad indígena me parece muy promisorio. Lo otro que me parece importantísimo tiene que ver con infraestructuras y estructuras organizativas comunitarias que, claro, mantengan esta acción hacia espacios políticos en el Estado, frente a empresa, frente a agencias multilaterales, pero también que faciliten conversaciones a veces difíciles al interior de los colectivos, porque esas conversaciones son difíciles, tienen que ver con personas a veces que han envejecido en unas estructuras de poder particular, que quieren heredar esas estructuras y esos privilegios. Y esas a veces son conversaciones íntimas en las comunidades, no tienen que volverse artículos, no tienen que volverse nada, pero sí son conversaciones importantes a ocurrir con gente mayor, con gente que a veces eh, que se ha alimentado de ciertos privilegios, por ejemplo, como intermediarios de ciertas empresas, de intermediarios del Estado. Y creo que es también conversaciones que deben abrirse hacia la niñez, porque esos son quienes van a reclamar, como decía Rayen, un lugar desde el cual hablar en el futuro. Y tiene que ver con esta pregunta que hace Diana Marroquín sobre cómo evitar que se coopten los movimientos indígenas, no solo por partidos políticos, por la empresa privada, por el Estado, por agencias multilaterales. Creo que tiene que ver con esas capacidades organizativas donde se den esas conversaciones. Y por último, creo que, y esta parte me toca más a mí, tengo un sesgo, pero digamos la academia no puede seguir formando gente que solo lea ciertas cosas durante la universidad, después les digan, sí, recuerden que es importante los pueblos indígenas. Esa es una mirada un poco hipócrita. Que no ayuda. En realidad creo que en la academia debe pasar por una evaluación interna sobre sus currículos, sobre qué se lee, sobre qué se enseña, cómo se enseña, quién puede enseñar, quién puede participar en los equipos de investigación y que hagamos cambios estructurales desde las estructuras de conocimiento para que esa apertura se dé desde la formación universitaria, porque si no va a ser muy difícil después transformar instituciones con personas que no han sido formadas en un ambiente ya abierto a otras formas de ser y existir en el mundo. Y entonces, con eso dejo por ahí. Muchísimas gracias, Pablo. Y con este último punto que comentas, me gustaría justo enfatizar esto, ¿no? De la importancia de construir estos mismos sistemas, esta misma, incluso sistemas de gobernanza, tal cual me gustaría llamarlos, porque estos mismos sistemas van a ser los que, como jóvenes, las personas se puedan sentir seguras de enunciarse y llamarse representantes o personas pertenecientes a pueblos indígenas, como comentaba Rayen, ¿no? O sea, en el tema de pues mi miedo es que mis hijos, mis hijas, si se van a enunciar así o no. Y creo que esto es parte fundamental del cómo estamos eh, cultivando, ¿no? Este sentido también de pertenencia, este sentido sentido cultural. Y con esto yo me quedo también en uno principalmente que la pérdida de los territorios de las comunidades indígenas están muy conectados con la pérdida de quiénes son. Y pues creo que en el contexto en el que nos encontramos ahorita son un frente muy, muy importante para la paz técnicamente sobre lo que está pasando, sobre este recordatorio constante de dónde venimos, sobre lo que somos, que no somos seres alienados a la naturaleza o al territorio, sino somos parte de, y es importante también unirnos en estas causas y seguir aprendiendo, conociendo y como comentaban todos, siendo este puente y seguirlo fomentando en las estructuras. Entonces, muchísimas gracias a cada uno por sus aportaciones, por su participación. Para cerrar, me gustaría tomar una breve fotografía con todos quienes se unieron a este panel. Y pues también aprovechen esta cajita de comentarios si tienen algún comentario, pregunta, ya para finalizar.
Y ahí está. Y me gustaría que pudieran prender sus cámaras para poder tomar una pequeña foto. Y en lo que las prenden, también me gustaría invitarles a seguirnos en EasySN, en tanto EasySN México como la red juvenil. Estamos también en Facebook, en Instagram, en Twitter para que puedan seguir aprendiendo y conociendo sobre todo lo que hacemos en la red. Y oigan, ¿por qué tanta pena? En la cajita del chat yo los vi muy activos, porque ahora ya nadie quiere prender sus cámaras. Ay, muchas gracias por su atenta. Bueno, la voy a tomar así tal cual para ya no quitarles tanto tiempo. Listo. Muchísimas gracias a todos por conectarse y pues sigan al pendiente también. Si también tomaron apunte de algún ponente en particular con quien les gustaría seguir siguiendo la conversación, también con mucho gusto se pueden acercar a ellos directamente o a parte del equipo de Diseño Youth para también ahí compartirles su contacto, ¿no? Y puedan seguir la conversación más a fondo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias.